La sangre aún estaba tibia cuando se derramó entre las grietas del mármol pulido, tiñendo de carmesí las aguas perfumadas que antaño refrescaban el cuerpo del hombre más poderoso del mundo. En el silencio mortal del palacio imperial, solo el eco de respiraciones entrecortadas rompía la quietud que siguió al último grito de Álvaro Flavio Domiciano, 11º emperador de Roma. Era 18 de septiembre del año 96 de nuestra era, y el terror que había gobernado el imperio durante 15 largos años había encontrado su fin en manos de aquellos que un día temblaron ante su mirada. Domiciano no nació para morir como un cordero. Hijo menor de Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, creció a la sombra de dos hermanos mayores que parecían destinados a la grandeza, mientras él permanecía relegado a los rincones oscuros del poder familiar. Tito, el primogénito, brillaba como un general conquistador, héroe de la guerra judea, amado por el pueblo y respetado por el Senado. Domiciano, por su parte, era el niño silencioso que observaba, calculaba y guardaba cada humillación como una brasa ardiente en el pecho. Cuando Vespasiano murió en el 79 DC, Tito asumió el trono imperial con la naturalidad de quien siempre supo que ese era su destino. Domiciano esperó. Cuando Tito murió solo 2 años después, víctima de una fiebre misteriosa que algunos susurraban que había sido provocada por veneno, Domiciano finalmente emergió de las sombras para reclamar lo que consideraba suyo por derecho de nacimiento. El joven emperador de 30 años que ascendió al trono en el 81 DC era físicamente imponente, con hombros anchos y una presencia que imponía respeto instantáneo. Sus ojos oscuros poseían una intensidad penetrante que hacía que los hombres desviaran la mirada, y su voz, cuando se elevaba en cólera, resonaba por los salones de mármol del palacio como el rugido de una fiera herida. A diferencia de sus predecesores, que buscaban equilibrar el poder imperial con las tradiciones republicanas del Senado, Domiciano no tenía paciencia para juegos políticos o diplomacia. Él era César, señor absoluto de 60 millones de almas, y quería que todos lo supieran. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una eficiencia brutal que restauró la disciplina en las legiones y trajo prosperidad a las provincias. Domiciano no era solo un tirano sediento de sangre, era un administrador competente que comprendía los mecanismos complejos del imperio como pocos antes que él. Construyó carreteras, levantó monumentos, reformó el sistema judicial y garantizó que el grano llegara regularmente a las mesas de los ciudadanos romanos. Sus campañas militares en Germania y Dacia expandieron las fronteras imperiales y llenaron las arcas públicas con oro y esclavos. Por un momento, pareció que Roma había encontrado en Domiciano no solo un gobernante, sino un verdadero sucesor de los grandes césares del pasado. Sin embargo, algo oscuro fermentaba en las profundidades del alma imperial. Tal vez era la paranoia natural de quien creció observando las conspiraciones palaciegas, o tal vez una sed insaciable de reconocimiento que nunca había sido completamente satisfecha. Domiciano comenzó a exigir que los senadores se dirigieran a él como Dominus et Deus, Señor y Dios, un título que ni siquiera los más megalómanos de sus antecesores se habían atrevido a reclamar oficialmente. Aquellos que dudaban en pronunciar las palabras sagradas descubrían rápidamente que la clemencia imperial tenía límites muy estrechos. El palacio imperial se transformó gradualmente en una fortaleza de sospechas y terrores. Domiciano instaló espejos pulidos en las paredes de los corredores para observar quién se acercaba por la espalda, una precaución que revelaba el nivel de paranoia que comenzaba a consumir su mente. Los guardias pretorianos patrullaban día y noche, e incluso los criados más antiguos eran sometidos a registros minuciosos antes de entrar en la presencia imperial. El emperador desarrolló el hábito de cambiar constantemente de aposentos, durmiendo en habitaciones diferentes cada noche, siempre acompañado por catadores que probaban su comida y sus vinos antes de que él se atreviera a tocarlos. Las ejecuciones comenzaron de forma esporádica, casi casual, un senador aquí, un oficial allí, siempre con acusaciones de traición que parecían plausibles a primera vista. Domiciano había perfeccionado el arte de eliminar a sus enemigos sin parecer completamente irracional. Sus víctimas siempre tenían alguna conexión, por más tenue que fuera, con posibles conspiraciones o actos de deslealtad.
Pero a medida que pasaban los años, los criterios para la traición se volvieron cada vez más vagos, y el miedo comenzó a extenderse por las casas patricias como una peste invisible. El Senado, antaño proveedor de las tradiciones republicanas, se inclinó ante la voluntad imperial como trigo doblado por el viento. Sesiones que un día bullían con debates apasionados se convirtieron en ejercicios de servilismo ritual, donde los senadores competían para ver quién conseguía demostrar mayor devoción al Dominus et Deus. Las palabras eran pesadas y medidas con sumo cuidado, pues cualquier frase mal interpretada podía resultar en acusaciones de lesa majestad. El aire denso de las curias senatoriales olía a sudor frío del miedo, y los ojos de los senadores rara vez se cruzaban, como si cada hombre temiera que sus pensamientos pudieran ser leídos en los rostros de sus colegas. Entre los muros del palacio, la atmósfera se había vuelto igualmente sofocante. Domiciano se había casado con Domicia Longina, una mujer de belleza extraordinaria e inteligente, pero incluso ella no era inmune a las sospechas imperiales. El emperador hacía cuestión de recordarle a su esposa que el divorcio, o algo peor, siempre era una posibilidad para aquellos que decepcionaban sus deseos. Domicia aprendió a navegar las aguas traicioneras del humor imperial con la destreza de un bailarín, susurrando palabras dulces cuando era necesario y permaneciendo en silencio cuando la prudencia lo exigía. Pero detrás de sus bellos ojos, observadores atentos podían percibir el mismo miedo que atormentaba a todos los demás habitantes del palacio. Los pretorianos, tradicionalmente los guardianes más leales del emperador, comenzaron a murmurar entre sí cuando creían que nadie los escuchaba. Clemente, el prefecto pretoriano, era un hombre de mediana edad cuya lealtad había sido probada en innumerables campañas, pero incluso su devoción tenía límites. Cuando Domiciano ordenó la ejecución de su propio sobrino, Flavio Clemente, bajo la acusación vaga de ateísmo, un eufemismo para simpatías cristianas, algo se rompió irreparablemente en la relación entre el emperador y aquellos que habían jurado protegerlo con sus vidas. Para aquellos que siguen estas narraciones sobre los momentos más oscuros de la historia humana, los invito a suscribirse a este canal, donde continuamos explorando los misterios y tragedias que moldearon el destino de imperios y hombres poderosos. La paranoia de Domiciano alcanzó su punto álgido a finales de la década del 80 de nuestra era, cuando una revuelta liderada por el gobernador de la Germania Superior, Lucio Antonio Saturnino, casi resultó en su deposición. Aunque la rebelión fue rápidamente sofocada por las legiones leales, el episodio convenció al emperador de que los enemigos se escondían en cada sombra, esperando el momento oportuno para clavar sus dagas en su espalda. Las ejecuciones se multiplicaron exponencialmente. Familias enteras fueron exterminadas acusadas de complicidad con conspiradores y la ciudad de Roma se transformó en un cementerio de ambiciones destruidas y sueños rotos. Los últimos años del reinado de Domiciano estuvieron marcados por un deterioro físico que reflejaba su decadencia moral. El emperador, otrora imponente, comenzó a mostrar signos de envejecimiento prematuro. Sus sienes canosas se volvieron completamente blancas y profundas arrugas surcaban su rostro como cicatrices dejadas por los fantasmas de sus víctimas. Sus ojos, antes penetrantes y autoritarios, adquirieron un brillo febril que oscilaba entre el terror y la furia. El temblor en sus manos, inicialmente imperceptible, se volvió tan pronunciado que tenía dificultades para sostener una copa de vino sin derramar su contenido. El sueño, ese refugio sagrado de los mortales, abandonó completamente al emperador. Doniciano vagaba por los corredores del palacio durante las madrugadas, seguido por una escolta de pretorianos cuyos pasos resonaban como tambores fúnebres en el silencio mortal. Criados susurraban que el emperador hablaba solo, manteniendo conversaciones enteras con enemigos imaginarios o implorando perdón a fantasmas de ejecuciones pasadas. Su dieta se volvió irregular, días de ayuno completo se alternaban con orgías alimenticias donde devoraba platos enteros como si intentara llenar un vacío interior que crecía constantemente. Las sesiones del Senado se convirtieron en espectáculos grotescos, donde Domiciano a veces aparecía con atuendos bizarros, ya vestido como Júpiter Optimus Maximus, ya usando las vestimentas de otras deidades que afirmaba encarnar.
Su voz, que un día imponía respeto a través de su autoridad natural, se volvió aguda e histérica, quebrándose en momentos de ira extrema como la de un adolescente en plena mutación vocal. Senadores relataron en cartas privadas que el emperador a veces comenzaba a reír de forma incontrolable durante debates serios, una risa aguda y penetrante que helaba la sangre de todos los presentes. La situación se volvió insostenible cuando Domiciano comenzó a ver traiciones en gestos completamente inocentes. Un senador que tosió durante un discurso imperial fue acusado de falta de respeto y ejecutado al día siguiente. Otro que llegó unos minutos tarde a una sesión fue denunciado como posible conspirador y tuvo a su familia entera desterrada a una isla rocosa en el Mediterráneo. El propio acto de respirar en presencia imperial parecía haberse convertido en un crimen potencial, y el palacio resonaba con el sonido constante de súplicas y lamentaciones. Fue en este ambiente de terror absoluto que se formó la conspiración que finalmente sellaría el destino del emperador. A diferencia de los intentos anteriores, organizados por generales ambiciosos o senadores descontentos, esta conjura nació en el propio corazón del palacio, entre aquellos que conocían íntimamente las debilidades y rutinas de Domiciano. Clemente, el prefecto pretoriano, ya no podía ignorar el hecho de que servir al emperador se había convertido en sinónimo de participar en la destrucción sistemática del imperio que juró proteger. Domicia Longina, la propia esposa de Domiciano, llegó a la terrible conclusión de que su supervivencia dependía de la muerte de su marido. El grupo conspirador incluía también a Esteban, un liberto que gestionaba las propiedades personales de Domicia, y varios otros sirvientes y guardias que habían perdido amigos y parientes en las purgas imperiales. La ironía era amarga: el hombre que confiaba más en esclavos y libertos sería traicionado precisamente por aquellos a quienes consideraba más seguros. Durante semanas, los conspiradores se comunicaron a través de miradas furtivas y gestos codificados, cada encuentro un riesgo mortal que podía resultar en la ejecución inmediata de todos los involucrados. El plan fue elaborado con la precisión de una operación militar. Esteban fingiría haberse herido el brazo para justificar el uso de vendas que esconderían una daga, y aprovecharía un momento en que el emperador estuviera relativamente desprotegido para asestar el golpe inicial. Los otros conspiradores estarían posicionados estratégicamente para eliminar cualquier resistencia y garantizar que la misión fuera completada. La fecha elegida fue el 18 de septiembre, un día que los astrólogos de la corte habían identificado como particularmente propicio para cambios significativos, una profecía que resultaría terriblemente precisa. En la noche anterior al asesinato, testigos relataron que Domiciano tuvo pesadillas particularmente intensas, gritos aterrorizados resonaron desde sus aposentos privados y guardias apostados en el exterior escucharon al emperador implorar a dioses invisibles que lo protegieran de enemigos que se acercaban. Cuando finalmente despertó, poco antes del amanecer, Domiciano estaba empapado en sudor frío y temblaba violentamente. Llamó inmediatamente a sus astrólogos y adivinos exigiendo que interpretaran las señales que había percibido en sus sueños. Las vísceras de los animales sacrificados aquella mañana presentaron augurios particularmente sombríos. Los sacerdotes, reacios a ser portadores de malas noticias, intentaron minimizar el significado de las entrañas manchadas de sangre oscura y de los hígados deformados, pero Domiciano no era tonto. Él sabía leer las señales tan bien como cualquier arúspice, y lo que vio en los órganos humeantes confirmó sus peores temores. La muerte estaba cerca, rodeándolo como buitres que esperan el momento preciso para alimentarse de una carroña aún caliente. Escena: los aposentos privados del emperador. El emperador pasó la mañana en un estado de agitación extrema, cambiando constantemente de aposento y convocando a diferentes grupos de guardias. Llegó al punto de ordenar que los esclavos probaran no solo su comida y bebida, sino también el aire de sus habitaciones, como si la atmósfera misma estuviera envenenada. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener un estilete para escribir, y su voz se había reducido a un susurro ronco que obligaba a sus interlocutores a acercarse peligrosamente para comprender sus palabras. Fue a principios de la tarde cuando Esteban solicitó una audiencia privada con el emperador.
El liberto alegó haber descubierto una conspiración que involucraba a miembros de la familia imperial y necesitaba relatar detalles que no podían ser compartidos en presencia de terceros. Álvaro, a pesar de todos sus temores, no pudo resistir la curiosidad. Las conspiraciones eran su obsesión y la posibilidad de descubrir una nueva intriga fue más fuerte que su prudencia habitual. El encuentro fue fijado para los aposentos privados del emperador, una suite lujosa adyacente a las termas imperiales. El aposento estaba decorado con frescos que retrataban escenas de triunfos militares y dioses benévolos, irónicamente celebrando una grandeza que estaba a punto de convertirse en polvo. Tapices de seda colgaban de las paredes, amortiguando los sonidos externos y creando una atmósfera de mortal intimidad. El olor a incienso quemado se mezclaba con el aroma de rosas que brotaban de los jardines adyacentes, creando una fragancia dulce que pronto sería contaminada por el olor metálico de la sangre derramada. Cuando Esteban entró en el aposento, Álvaro notó inmediatamente las vendas que cubrían el brazo derecho del liberto. Al ser preguntado sobre la herida, Esteban explicó que había sufrido un pequeño accidente durante sus deberes, pero que no era nada que interfiriera con su capacidad de servir al emperador. Álvaro, tranquilizado por la explicación, le indicó una silla cerca de su propia poltrona imperial y ordenó que el liberto comenzara su relato sobre la supuesta conspiración. Fue durante los primeros minutos de la conversación que Esteban logró posicionarse adecuadamente. Simulando consultar un pergamino con nombres de conspiradores, se acercó al emperador hasta que estuvo prácticamente a su lado. Álvaro, completamente absorto en los detalles de la trama que creía estar descubriendo, no percibió el movimiento sutil con el que Esteban liberó la daga escondida bajo las vendas. La hoja, afilada como una navaja y untada con un veneno extraído de plantas venenosas de Asia, brilló por un instante a la luz de las antorchas antes de encontrar su objetivo. El primer golpe alcanzó a Álvaro en la base del cuello, cortando arterias importantes y silenciando instantáneamente cualquier grito que pudiera alertar a los guardias externos. El emperador, sorprendido por el dolor súbito e intenso, intentó levantarse, pero sus piernas fallaron y se desplomó pesadamente sobre la poltrona imperial. La sangre brotó de la herida, tiñendo las vestiduras púrpuras imperiales de un rojo aún más oscuro y salpicando el suelo de mármol con gotas que parecían rubíes líquidos. Esteban no se detuvo con el primer golpe. Sabiendo que solo tenía unos momentos antes de que otros conspiradores llegaran, continuó atacando con determinación desesperada. La segunda puñalada alcanzó el pecho de Álvaro, perforando el corazón y causando espasmos violentos que hicieron que el cuerpo imperial convulsionara como un pez fuera del agua. El tercer golpe, dirigido al abdomen, liberó un olor nauseabundo a vísceras perforadas que se mezcló con el olor dulce del incienso, creando una atmósfera de pesadilla olfativa. El emperador, incluso agonizando, aún intentó resistir. Con la fuerza desesperada de un animal herido, Álvaro logró agarrar el puño de Esteban y por un momento pareció que podría revertir la situación. Sus ojos, ya vidriosos por la proximidad de la muerte, encontraron los del liberto, y en ellos Esteban vio no solo dolor y sorpresa, sino también una terrible comprensión. Álvaro sabía que había sido traicionado no por enemigos externos, sino por aquellos en quienes más confiaba. Fue en este momento que los otros conspiradores entraron en el aposento. Clemente llegó primero, seguido por 2 guardias pretorianos que habían sido secretamente cooptados para la conspiración. La visión que los recibió fue a la vez trágica y grotesca. El hombre más poderoso del mundo conocido agonizaba en una poltrona ensangrentada, aún intentando luchar contra un liberto que era físicamente muy inferior a él. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Décadas de poder absoluto y terror imperial terminaban en una lucha desesperada contra un ex esclavo. Clemente no dudó.
Sacando su propia daga, el prefecto pretoriano se acercó al emperador moribundo y asestó el golpe final. La hoja penetró entre las costillas, alcanzando directamente el corazón y acabando con el sufrimiento de Álvaro. El cuerpo imperial se estremeció una última vez, un suspiro escapó de sus labios ensangrentados y entonces la quietud absoluta descendió sobre el aposento. Álvaro Flavio Domiciano, 11º emperador de Roma, señor y dios de 60 millones de súbditos, había muerto como cualquier mortal común, traicionado y abandonado por los mismos hombres que un día besaron sus pies. El silencio que siguió fue quebrado solo por el sonido de respiraciones entrecortadas de los conspiradores y por el goteo constante de la sangre imperial que corría de la poltrona para formar un charco cada vez mayor en el suelo de mármol. El olor a muerte comenzó a esparcirse por el aposento, sobreponiendo los aromas de incienso y rosas, como si la esencia misma de la mortalidad estuviera reclamando su dominio sobre aquel espacio que un día albergó pretensiones divinas. Los conspiradores sabían que tenían pocos minutos antes de que la ausencia del emperador fuera notada. Trabajando con eficiente silencio, removieron todas las evidencias que pudieran ligarlos al asesinato, limpiaron sus armas y asumieron posiciones que les darían coartadas convincentes. Esteban, el más comprometido por la sangre imperial que manchaba sus ropas, fue discretamente escoltado fuera del palacio por una ruta secundaria, desapareciendo en la multitud de las calles romanas como un fantasma retornando al reino de las sombras. Cuando los guardias finalmente descubrieron el cuerpo de Álvaro, ya estaba anocheciendo. El emperador muerto había adquirido la palidez cerúlea típica de los cadáveres, y sus ojos, que un día aterrorizaron a senadores y generales, estaban vidriosos y fijos en el techo ornamentado del aposento. La expresión en su rostro no era de paz o resignación, sino de sorpresa eterna, como si incluso en la muerte no pudiera creer que su divinidad autoproclamada se había revelado tan frágil como la carne mortal de cualquier esclavo. La noticia de la muerte imperial se propagó por el palacio como reguero de pólvora. Algunos sirvientes reaccionaban con lamentaciones rituales, otros con suspiros de alivio apenas disimulado. En el Senado, cuando llegó la noticia, hubo un momento de silencio absoluto, seguido de una explosión de júbilo que resoló por las calles de Roma. Senadores que habían pasado años encorvados en servilismo, súbitamente gritaban palabras de libertad y justicia, como prisioneros liberados tras décadas de cautiverio. Pero quizás la reacción más reveladora fue la de los pretorianos, aquellos que no estaban involucrados en la conspiración. Muchos de ellos habían servido bajo Álvaro desde el inicio de su reinado, y a pesar del terror que inspiraba, sentían una perversa lealtad al emperador muerto. Para estos soldados, la muerte de Álvaro representaba no solo el fin de una era, sino también una traición a los juramentos sagrados que habían hecho. Algunos llegaron a llorar abiertamente, no necesariamente por amor al emperador, sino por la percepción de que algo fundamental se había roto irremediablemente en el corazón del imperio. El cuerpo de Álvaro fue preparado para los ritos funerarios con una premura que revelaba el deseo general de sepultar no solo al hombre, sino también su memoria. Embalsamadores trabajaron toda la noche, usando ungüentos caros y especias importadas de Oriente para preservar los restos imperiales. Pero ni siquiera los cosméticos más hábiles lograron borrar completamente la expresión de sorpresa aterrorizada que se había fijado en el rostro del emperador muerto, como si todavía estuviera procesando la realidad de su propia mortalidad. La cremación imperial tuvo lugar 3 días después, en una ceremonia que mezclaba grandeza habitual con una prisa casi indecorosa. El pueblo romano asistió en masa, no tanto para rendir homenajes al emperador muerto, sino para confirmar con sus propios ojos que el terror había terminado realmente. Cuando las llamas finalmente consumieron el cuerpo de Álvaro, transformando carne y huesos en cenizas, muchos de los presentes sintieron como si una pesadilla colectiva finalmente hubiera llegado a su fin. Nerva, un senador anciano y respetado, fue aclamado como el nuevo emperador apenas horas después de la muerte de Álvaro,
una sucesión tan suave que confirmaba cuán extensa había sido la conspiración contra el tirano muerto. El nuevo emperador inmediatamente derogó las leyes más opresivas de su predecesor y ordenó la liberación de los presos políticos que aún sobrevivían en las mazmorras imperiales. Roma respiraba libremente por primera vez en 15 años. Con todo, la muerte de Álvaro dejó cicatrices profundas en el alma del imperio que nunca sanaron completamente. La paranoia y el terror que había sembrado crearon precedentes peligrosos que influirían en generaciones futuras de emperadores. La noción de que el poder absoluto justificaba cualquier atrocidad y de que la suspicacia era una virtud imperial se convirtió en parte del ADN político romano de una forma que moldearía el destino del imperio durante los siglos siguientes. En el análisis final, la terrible muerte de Álvaro sirve como un sombrío recordatorio de que incluso el poder más absoluto es, en última instancia, una ilusión construida sobre la aquiescencia de aquellos que son gobernados. El emperador que se proclamó Dios descubrió en sus últimos momentos agonizantes que la divinidad no puede ser reclamada por la fuerza, solo concedida por la veneración genuina. Su sangre, derramada en el mármol pulido de su propio palacio, reveló la fragilidad fundamental de toda pretensión humana a la eternidad y a la invulnerabilidad. El eco de sus últimos gritos, sofocados por el veneno y el acero de los conspiradores, resuena a través de los siglos como una advertencia a los poderosos de que la tiranía lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Álvaro había construido su reinado sobre el miedo, pero descubrió demasiado tarde que el miedo, llevado al extremo, transforma súbditos leales en asesinos decididos. La ironía de su muerte, traicionado no por enemigos externos, sino por aquellos que más se beneficiaban de su protección, permanece como uno de los ejemplos más poderosos de la literatura histórica sobre los peligros de la paranoia y la crueldad sistemática. Hoy, casi 2000 años después, cuando visitamos las ruinas del Palacio Imperial en Roma, podemos aún sentir ecos de la tragedia que se desarrolló en aquellos corredores de mármol. El viento que sopla a través de las piedras rotas lleva susurros de conspiraciones antiguas y lamentos de víctimas hace mucho olvidadas. Y quizás, si prestamos suficiente atención al silencio de las ruinas, podamos aún oír el último suspiro del emperador que quiso ser Dios, pero murió como hombre, ahogado no en agua, sino en su propia sangre y en la amargura de su propia creación.